Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Digital porque onde há sinal de internet, aí estamos nós. Se não há, También tenemos una información que va a todo lado. nombre de Jesús, hazte dolor, y ahí estamos en el nombre de Jesús. Yo soy Pastor Tarcio, Dionysa, y aquí estamos para más uno. conociendo más para vivir mucho más la palabra de Dios y vivir las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está ahí con nosotros y gracias a usted que también sigue este canal, sigue el ministerio, sigue todo lo que estamos haciendo, su apoyo, su oración. Y también invitamos todos a venir. Usted que no conoce, entra ahí en la página web, en el enlace que está aquí para conocer más de este ministerio, para que podamos llevar la palabra de Dios a donde quiera. Y invitamos también a todos que entren también en la radio Vineyard. Sí, tenemos alabanzas 24/7. Si pudiera mucho más, 48/14, que sea, pero siempre llenando nuestras mentes, nuestras vidas de la palabra de Dios, las promesas. Y recordando que 2025 nosotros tenemos Ay, novedad en la radio Viniarde. Esté atento que muchas cosas el Señor tiene hecho en nuestra vida y va a así hacer en es. tu vida también, En nombre de Jesús. en nombre de Jesús. Bueno, estamos aquí hablando de las parábolas de Jesús, ¿no? Son 49 las parábolas que ya vimos y No, tenemos 49 en tenemos nuestra lista 49, para sí, hablar. tenemos 49 para ver y ya vimos 37. Si usted entra en nuestro canal de YouTube, usted va a tener cada una de las parábolas allá. Y hoy vamos a empezar la primera parte de la parábola del sembrador. Sembrador. Una parábola tremenda que el Señor quiere traer a nosotros. Pero es importante saber cómo era sembrado las semillas en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Y vemos que las semillas, ellas eran de verdad hechas a mano. Hoy tenemos maquinario, tenemos grande aparato, pero era hecha a mano. ¿Y cómo era cargada esto? Eran bolsas de paño o sarja, no sé cómo llama el paño, pero eso es como se tenía huecositos adentro que también podría caer, pero la persona estaba lejos de la tierra, entonces se sembraba, tenía que como atirar las semillas para donde quería ir, Lanzarlas, ¿no? lanzarlas Lanzarlas. a donde tenía que ir. Pero al lanzarlas, las semillas tan pequeñitas se iban a todo lado. Y el camino de la persona que estaba sembrando, muchas las veces eran tierra y de la posición de allá tenían piedras, tenían todo. Y la tierra era muy firme, entonces no era fácil una semilla brotar allá. Pero donde tenía que brotar, sí, la tierra era muy buena, tenía todo su preparo para poder, sí, tener la planta allá. O sea, la semilla podría caer en cualquier lugar, ¿verdad? Y Jesús usa esto para traer esta parábola. Una parábola tremenda. Pero vamos a empezar viendo la introducción de la parábola. Una parábola que es registrada en tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Nosotros vamos nos atentar al evangelio de Mateo, onde vemos que son 24 versículos tremendos, onde el Señor puede hacer cosas maravillosas. Pero el Señor trae muchas enseñanzas y esta enseñanza que el Señor trae, él repuesta a la palabra de Dios. O sea, cada semilla
él representa la palabra de Dios que usted escucha, que usted lee, ¿no? Una condición espiritual del ser humano. Esta palabra, ella puede crecer o no en su vida, dependiendo de cómo usted quiere recibir esta palabra. Y la enseñanza de Jesús habla de una revelación sobre el reino de Dios, algo tremendo que el Señor trae a nosotros para que podamos entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Jesús hace la interpretación de la parábola. Sí, la interpretación de la parábola. Jesús la hace de una forma tremenda para que usted y yo podamos entender que Él está con nosotros. Entonces, es un tema muy interesante donde de verdad vemos una invitación a reflexión que Jesús hace a cada uno de nosotros, de una forma muy tranquila, de una forma muy tremenda. El Señor Jesús nos habla de esto, ¿no? Y habla también de cómo nosotros vamos a recibir esta palabra. ¿Cómo lo hacemos? De verdad, una palabra tremenda, una semilla que puede estar dentro de nosotros, pero que va a depender solamente de nuestro corazón, cómo la recibimos, cómo la interpretamos, cómo la aplicamos en nuestra vida. Y Jesús le habla de esto de una forma tremenda y tras esta enseñanza para nosotros. Pero vamos a ver el contexto que Jesús eh, eh, habló sobre esta parábola. ¿Qué contexto tenía esta, esta enseñanza de Jesús cuando Jesús habló esta parábola? Mira, él tenía una gran oposición de los fariseos. ¿Por qué la oposición? Porque los fariseos eran aquellos religiosos y legalistas de la época que exigían que el pueblo hiciera cosas que ellos no hacían. Pero cuando Jesús los acusaba o traía a razón la actitud de ellos no le gustaban, porque era una acusación muy en seria que Jesús hacía. Entonces, de verdad, ellos tenían una oposición muy fuerte contra Jesús. Pero en contra, la gran multitud lo seguía. Lo seguía ¿por qué? Porque él traía palabras de vida, porque él traía sanación, porque él traía alimento para sus vidas. Vemos las veces que Jesús multiplicó los panes y peces, entonces era algo tremendo. Entonces, en este contexto, Jesús habla sobre la parábola del sembrador. Una enseñanza que Jesús hace a través de parábolas. Las parábolas eran verdades reveladas al pueblo, verdades que ellos tenían en su vida, verdades que era su día a día. Pero aunque muchas veces predicamos la palabra a algunas personas y las personas no lo aceptan, nosotros no debemos nos enojar con esto. De verdad, debemos predicar la palabra y vivir la palabra y muchas veces predicar con nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene corazones que son receptivos, que quieren escuchar la palabra y tiene corazones que no quieren. De verdad, usted debe conocer a alguien que no quiere escuchar de Jesús. Pero, de verdad, Jesús trae las parábolas para que nosotros podamos
entender las enseñanzas que Él trae a nosotros. Ele hacía esto, esta parábola del sembrador, Él lo hace junto al mar de la Galilea, donde tenía una gran multitud que estaba con Él. Y nosotros vemos también que todas las veces que Dios habla de alguna cosa que de nuestro vivir, nuestro día a día, entonces tiene los pescadores, en la época tenía más pescadores y también las personas que estaban trabajando en la tierra. No tenía tantos empleos como hoy tenemos tanto una gama muy extensa de esto. Entonces ahí nosotros vemos cómo Dios trae una situación que ellos conocían bien y también para que todos que querían oír, que quizás querían oír mucho de Dios, todo que hablaba con él, prestaban mucha atención. Pero nosotros también prestamos mucha atención en muchas cosas, pero tenemos que ver o cuánto nosotros queremos aprender. Otra vez, como una escuela. Si yo no quiero aprender, el maestro puede hablar lo que sea, pero no voy a querer como lograr entender, como lograr a usarlo en mi vida. O sea, usted para ser cristiano tiene que tener un corazón enseñable, Enseñable. enseñable. Usted tiene que tener este corazón que sea enseñable. Usted tiene que, mira, Jesús habla que tenemos que nacer de nuevo. Cuando aceptamos a Cristo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa ¿qué? Significa aprender las cosas de nuevo, tener una mente renovada en el Señor. Vamos a ver la análisis de la parábola que podemos ver. Abra su Biblia ahí, Mateos capítulo 13, versículo 1, donde Jesús empieza a hablar sobre esta enseñanza. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. O sea, Jesús sale de la casa. Vemos este sería el mar de la Galilea, donde tenía una playita muy pequeña y tenía muchas rocas, pero el Señor sale de allá y la palabra dice que Él se sentó. Él estaba sentadito y eso tenía un significado. El gran significado es que los maestros judíos enseñaban a la gente en esta posición, sentados. No estaba de pie, hablando, no, sentaditos. Entonces, esto tenía un significado muy grande. Y la otra cosa que el versículo habla, que él estaba junto al mar. Sí, una pequeña calas, pequeñas, ¿no? Una seguridad en embarcaciones, porque eran muy pequeños. Tenía una multitud que estaba delante del barco, unos sentados, otros de pie, pero podrían estar sentados en las rocas y otros de pie en la playa. Y el Señor empieza a enseñarlos. Vea lo que dice Mateos capítulo 13, versículo 2. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Lo importante es que tenía mucha gente y la gente se acercó mucho a Jesús y para que la gente pudiera escucharlo, porque no tenía micrófono, no tenía No, bocinas, no tenía esas cosas. no tiene la tecnología No había, pero ¿qué ha hecho? Subió en la barca y se alejó un rato de la playa para que pudieran para que escuchar. todos pudieran verlo y escucharlo, porque estaba sentado, imagínate, en la multitud, sentado en medio de ella, nadie
No todos podrían verlos, pero se afastó un poco del agua para que todos pudieran ver. Imagina qué silencio estaba allá para escucharlo, la atención de las personas. Porque yo pienso que Jesús no salía gritando, "¡Ay!", ¿no? No, No, yo pienso que no. Yo pienso que Jesús estaba enseñando tranquilo. Y por ser tranquilo, tenía que tener mucho silencio, no podría tener ningún ruido y la gente se callaba. Diferente hoy de muchas iglesias, ¿verdad? ay, Muchas iglesias, en cuanto al pastor no, vamos, dale", una bulla, las personas hablando y hablando y hablando, de verdad es complicado. Pero Jesús ahí estaba y Jesús hacía algo tremendo. Él enseñaba a través de parábolas. ¿O qué significa enseñar a través de parábolas? De verdad, nada se compara a una enseñanza de parábola. ¿Por qué? Porque es muy fácil de entender. Era algo que era lo cotidiano de ellos, el día a día de ellos, y de verdad era algo que se hacía muy fácil. ¿Por qué Jesús habló de sembrador? Porque naquella región tenía muchos sembradores. ¿Por qué Jesús no habló de pescado? Porque allá pocas personas eran pescadoras. Entonces Jesús habló de la siembra para que ellos pudieran entender que, o que Jesús quería traer a ellos. Te recuerda que en otras parábolas Jesús habló a pescadores y habló de pescado, ¿verdad? sí, sí. Entonces, un lenguaje para las personas que pueden entender. Pero entramos otra vez, que las personas quieran entender. Entonces, son conocimientos que nos da la amplitud de escoger si queremos entender o no queremos entender. Lo más interesante de esto es que Jesús hablaba una lenguaje propia del pueblo, una lenguaje que sería entendible. Entonces, si usted quiere, si usted tiene un corazón ensinable, entonces usted va a recibir la enseñanza. Ahora, si no tiene un corazón que sea enseñable, lo siento, no va a recibir ninguna enseñanza. Muchas las veces escuchamos la misma palabra, pero que nosotros entendemos, nuestro conocimiento, todo eso se va a decidir cuánto que eso va a reflejar en nuestras vidas. No sé si ya ocurrió con usted, pero conmigo ya ocurrió algunas veces de usted escuchar lo mismo texto, una palabra del mismo texto y tener revelación del Señor diferente. No sé si ya pasó esto con usted, pero de verdad, el Espíritu Santo dice que la palabra del Señor se renueva. Entonces, a cada lectura que hacemos, a cada estudio que hacemos, puede ser que hagamos otro estudio sobre la palabra del sembrador y el Señor nos va a revelar otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y por ser viva, ella sigue haciendo milagros en nuestra vida. Y Jesús él sigue hablando sobre esta parábola en Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea, el sembrador salió a sembrar, que era lo que hacía, ¿verdad? Pero, ¿o qué quiere decir esto? Y les habló muchas cosas en parábolas. De verdad, este texto trae 7 parábolas, 7 un número de la perfección, ¿verdad? Todo en la Biblia está relacionado, nada es
suelto. Yo pienso, no, no pense, porque todo es relacionado. 7 parábolas. 4 parábolas fueron dedicadas a la multitud y 3 parábolas a los discípulos. De verdad, las 7 parábolas sirven a toda la gente, pero las 3 parábolas que fueron eh, hechas para los discípulos fueron parábolas direccionadas para el crecimiento espiritual de ellos. Y de verdad, todas parábolas son muy interesantes, son muy fuertes, son enseñanzas maravillosas, pero tiene parábolas que son más profundas y son parábolas donde nosotros tenemos que tener algún conocimiento para poder aplicarlas en nuestra vida. Pero el Señor habla aquí, y aquí el sembrador salió a sembrar, algo que era común entre ellos. ¿Por qué? Porque el lugar donde él estaba era un lugar de siembra. Entonces, parece repetitivo, ¿verdad? El Ujú. sembrador salió a pescar, no a sembrar, porque era esta su función. Parece ser repetitivo, pero el Señor está diciendo aquí que tenía algo común, algo que ellos entendían sobre la siembra. Y también nosotros vemos así, el mismo tenemos que hacer nuestra acción. Entonces él tenía que hacer, tenía que salir. Ya no vamos a tener toda la cosecha, sino vamos a sembrar. Entonces es simple, pero lógico, Dios es lógico también, ¿sí? Todo organizado, todo bien, bien planeado para que todas las cosas puedan acontecer como tiene que ser. Entonces aquí también en la palabra Dios lo hace muy calmo, muy tranquilo, simples para que todos pudieran tener conocimiento. Y nosotros hablamos, siempre hablo como una escuela. Empezamos como niños pequeños y vamos a conocer un poquito más. Y cada vez que escudriñamos más la palabra, estos son los misterios de la palabra que Dios pone en la Biblia porque se va revelando a nosotros conforme buscamos a Dios allí y ahí se va mostrando más. Entonces, de pasito, ahí vamos. Y para que vea cómo las cosas de Dios son hechas con mucha orden. Sí, son hechas con mucha orden desde el principio del mundo. Y el Señor Jesús, Él sigue hablando en Mateos capítulo 13 versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea, te recuerda que hablamos que el sembrador iba lanzando las semillas por todo lado y muchas caían donde caían. Y Él habla que algunas las aves vinieron y la comieron, ¿no? O sea, depende mucho de cómo usted y yo recibimos estas palabras, recibimos esta semilla. Te recuerda que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo nosotros recibimos esta palabra? ¿No? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo deseamos conocer de Dios? ¿Cuánto deseamos conocer de Dios? De verdad que muchos no quieren conocer porque de verdad esto va a traer alguna culpa, alguna cosa así. Entonces, no, no quiero. Pero de verdad, si usted no lo conoce, no puede vivir las maravillas que Él tiene para mi vida y para tu vida. Y recordando el camino que habla aquí, nosotros vemos que tiene la tierra preparada para las semillas y el camino por donde pasa el sembrador siempre tiene una tierra más densa, más dura. Entonces, si la semilla cae allá, se queda como a muestra, tranquilito para las aves. Ah, allí veo una semilla y ahí van las aves a comer. Entonces, cuando está muy visible, muy tranquilo, entonces, si no vigilamos también en nuestras vidas, lo mismo pasa. No vigilamos,
cualquiera que pase, toma nuestra bendición. Pero apunte que usted va a ver 5 tipos de semilla, 5 lugares en que la semilla cayó, Solos, tipos de solos, sí. sí, tipos de solos Ajá. donde la semilla cayó. Y aquí vimos lo primero, que las aves lo comieron. Mateos capítulo 13, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde o había mucha teja, no había mucha teja, perdón, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. O sea, algo que parecía bueno, pero era un solo no muy bueno, porque o que aparenta una cosa. Y vemos que, por ejemplo, en Palestina, el solo de la Suelo. Palestina era una roca caliza, ¿no? Tenía una capa muy finita de tierra y la semilla va a brotar, pero no había tierra profunda, no había humedad, no había cómo ella agarrar nutrientes para salir. Entonces brotó pronto porque tenía profundidad o no tenía profundidad en la tierra, ¿no? Y ahí nosotros vemos que todas las plantas, así como nuestras vidas también, necesitamos de nutrientes, necesitamos de conocimiento, necesitamos de protección para que podamos crecer. Estos nutrientes de la semilla, para la semilla, es la palabra de Dios para nuestra vida, donde debemos conocer más, donde debemos leer más, donde debemos orar más, donde debemos tener una relación más cercana con Dios, ¿no? Y el Señor va a hablar de otro tipo de semilla en Mateos capítulo 13, versículo 6. Pero salí del sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. O sea, así se quedó. No tenía raíces, ¿no? No tenía raíces de esto que Jesús habla en el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque la roca estaba muy caliente, no había humedad, no había tierra suficiente, no había profundidad. Eso muchas veces vemos en cristianos que son rasos, que no tienen profundidad de la palabra. Profundidad de la palabra e entregarse más para que el Señor pueda trabajar en tu vida y en mi vida. Esta profundidad que Jesús está hablando aquí. La roca caliente es lo que impide las personas de querer saber más de Dios, las personas de querer caminar más con Dios. Para que la palabra penetre en su corazón. Si la palabra no entra, entonces, ¿cómo va a fructificar la palabra? Y también, si nosotros estamos basados no en Dios, se viene, estamos como susceptibles a todas las cosas. Entonces, viene un sol caliente, vienen las dificultades y ahí cualquier cosa sirve para que nuestra pasión o nuestra emoción de encontrar a Jesús se va así, uf, se va. Y los engaños también, ¿no? Sí, muchas veces somos engañados por falsas doctrinas cuando no buscamos una palabra. Entonces, siempre hablamos aquí que usted busque en su Biblia, lea en su Biblia. ¿Por qué? Porque algo puede pasar, ¿no? Entonces, siempre que usted escuchar una prédica o un estudio, usted apunte esto en un caderno y usted lea los versículos y contesta dentro de su Biblia para que usted pueda tener una enseñanza sólida. Pero tenía un otro tipo de semilla que cayó en otro solo, en Mateos capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. O sea, los espinos
ellos tienen su función y tenía todo los nutrientes de la tierra para ellos y ellos simplemente ahogaron, ahogaron la semilla. O sea, lugares infestados de espinas, espinas para prevenir el crecimiento, impedir el crecimiento, ¿no? Y acabó matando las semillas. Eso vemos cuando escuchamos la palabra y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, o porque estamos cansados, o porque estamos distraídos, viendo otra cosa. Principalmente cuando tenemos una iglesia digital, que Ujú. usted está por Zoom con nosotros, pero está en su casa, entonces está viendo otra cosa, cuidando de su pet, cuidando de su animalito, y no permite que la semilla de la palabra adentre en su mente, en su corazón. Y vemos así como el mundo viene y saca nuestra atención, como hablamos del tiempo. El tiempo hoy vuela, pero nuestro tiempo, ¿a dónde nosotros lo ponemos? A escuchar alabanzas, también se puede entrar en la radio, escuchar alabanzas para llenar sus pensamientos, o estamos viendo nuestros pensamientos se yendo por el consumo, tengo que comprar o tengo que mirar al otro, y muchos de los espinos son también las otras personas que estaban a nuestro alrededor, porque viene con envidia y viene con muchos engaños. Entonces, vigilantes, porque nosotros si tenemos espinos a nuestras puertas, tenemos que orar más, afejarnos más a ese Dios todopoderoso y otra vez leer la palabra para que nadie los engañe. De verdad tenemos que buscar en la palabra, orar al Señor y aplicarmos la palabra en nuestra vida. Sí. Esto es fundamental. Si Ujú. no hacemos esto, de verdad, la semilla de la palabra que entra en nuestra vida, ella va a ser sofocada por las espinas. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que nosotros somos responsables por esto, ¿no? Dios no te va a obligar a nada. Usted tiene que hacer su parte. Pero tiene una otra semilla que Jesús habla en Mateo capítulo 13 versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y Aleluya. dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Wow. O sea, nosotros vemos que muchos predicadores usan esto para colectar los diezmos y las ofrendas. Y de verdad, esto no tiene nada a ver con esto. Lo que Jesús está diciendo es que la semilla fue lanzada en buena tierra y usted ve crecimientos diferentes. ¿Por qué? Semillas diferentes, no. Solos diferentes, no. Pero captaron nutrientes diferentes. O sea, cada uno recibe la palabra de una forma diferente. La misma palabra yo puedo recibir de una forma y Nirsa de otra forma. Esto es personal, no es algo que tenemos en una cajita y todos son igualitos. No, 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 es personal. Y vemos de verdad que eso ocurre cuando él habla, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Diferentes niveles o niveles de fertilidad, diferentes tipos de granos, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de aceptación de cada uno con la palabra, ¿no? Y él va a decir aquí a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿no? La cebada rinde más que el trigo.
El maíz rinde mucho más. De verdad, o que nosotros somos o que nosotros vamos a fructificar en nuestra vida, la cebada, lo maíz, ¿cómo vamos a permitir que la palabra pueda multiplicarse en nuestra vida? A 30, a 60 o a 100 por uno. Depende de cada uno de nosotros. Y semillas, ¿no? Si es maíz, se va a salir maíz, si es trigo, va a salir trigo. Y nosotros somos todos diferentes, por eso es la belleza del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros somos cada uno una parte diferente, pero todos nosotros queremos dar frutos al Señor, que la palabra de Dios pueda multiplicarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque a través de nosotros, a través de la siembra, también vamos a recoger más semillas. Imagínate, tiene que Así es. multiplicarse y la Ah, palabra de Dios también. Entonces, usted cuando comparte la palabra, cuando da un like aquí, o cuando está escuchando la radio, o cuando viene también con un mensaje, porque muchos también están enviando mensajes para poner en la radio. Entonces, cada uno de estos, nosotros estamos sembrando la palabra de Dios, o sea, multiplicando la palabra de Dios, porque nosotros todos somos partes de la gran comisión. sí. Ahora, una cosa muy importante como Jesús eh, eh, habla el final de esta parábola. Él habla de una forma muy, muy Sí. sencilla en Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, él sugiere algo para nosotros. Si usted se recuerda, en las 7 iglesias del Apocalipsis termina la prédica de Jesús a cada una de las iglesias, termina así. El que tiene oídos para oír, oiga. Oír es diferente de escuchar. Escuchar entra por aquí, sale por allá. Oír es tener aquí en nuestra mente, es tener atención, es prestar atención, es tomarlo en serio, no dejar como si fuera algo así de cualquier forma. Oír es aplicar en su vida, es tener atención como está aquí. Atención para las cosas que el Señor tiene hablado a nosotros. Y nosotros vemos así, cuánto la palabra de Dios tiene que entrar en nosotros y nosotros vamos a como a digerir toda esta palabra para que podamos ser cada día más cerca de Dios, más parecidos con Jesús. Y Así. eso no es fácil, pero cuánto nosotros estamos poniendo nuestra atención y nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo para vivir más esta palabra. No solo hablar como los pajaritos se repiten, Sí, los sí, pericos. los pericos, sí, los pericos que repiten, 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 pero ni siquiera tiene conocimiento de qué están hablando. Entonces nosotros tenemos que buscar conocimiento de Dios. El mismo Dios que habla conmigo, habla con él, habla con usted también. Entonces vamos juntos en esta caminada para conocer más de esta palabra. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted puede escribir a través del correo electrónico info@avmdigital.org, que nosotros te vamos a responder. Si usted quiere recibir los versículos del diario que mandamos, manda una mensajita en el WhatsApp para este WhatsApp y vamos a incluir a usted. Y estamos en todas las redes sociales. Pedimos que usted pueda agregarse a nosotros en las redes sociales y compartir esta palabra. Esta palabra que es una palabra tremenda, ¿no? Una palabra que el Señor ha traído a cada uno de nosotros. Y te invitamos a estar con nosotros el próximo viernes con la parte 2 de la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Vamos a seguir hablando de ella, la parte 2. Te esperamos en esta misma bate hora, en este mismo
Vaticana, en nombre de Jesús, que usted pueda estar con nosotros. Y de verdad, de verdad decimos a usted que el Señor tiene mucho a hacer en tu vida y en mi vida, pero yo tengo que querer. Si no estoy disponible, el Señor, Él no va a hacer nada. Él no me va a obligar a nada. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos que esté con nosotros domingo en Servicio de adoración en familia, con la familia de Cristo Jesús. Venga, porque el Señor siempre tiene una palabra para usted y para mí. No solamente para usted, para mí también, porque nosotros aprendemos a cada día y el Señor muchas veces nos rala las orejas por su palabra, porque pensamos que estamos caminando derecho, pero si no consultamos la palabra, estamos equivocados. Que Dios te bendiga, que tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Dios te bendiga.